En el noreste de Concordia, a orillas del río Uruguay, se alza todavía un lugar que parece sostenido por la memoria más que por la piedra, el Castillo San Carlos. Su historia empieza en 1885, cuando el francés de Machi llegó a estas tierras con su esposa y su pequeño hijo, decidido a instalar un saladero y a construir a 300 metros del río de los Pájaros una réplica del castillo de su padre, un banquero adinerado de Francia. De eso se trata esta historia. La obra se levantó entre 1886 y 1888 con materiales traídos de toda Europa, hierro inglés, maderas alemanas, mármoles italianos, arañas de cristal y terciopelos franceses. Una casona de estilo Luis XV de 1.200 metros cuadrados y 27 ambientes que llegó a dar trabajo a 930 obreros y que impulsó junto al saladero una fábrica de extractos, una jabonería, una fábrica de conservas y otra de hielo. Todo ese esplendor duró poco. En octubre de 1891, tras la muerte de su padre y la repartición de bienes en Francia, de Machi y su familia abandonaron el castillo para siempre. El castillo de San Carlos es parte de la identidad del concordiense. Es lo que mucha gente habla de la otredad, lo que nos hace únicos, nos hace distintos al otro y hace que tanta gente nos visite, tanta gente disfrute de las visitas guiadas y tanta gente vuelva como concordiense con sus hijos, con sus nietos, a redescubrir el castillo de San Carlos desde otro lugar, porque siempre lo recuerdan al castillo de San Carlos como un lugar eh, que han disfrutado jugando a la pelota, paseando, caminando por sus muros, y hoy en día, después de la puesta en valor y consolidación, es un lugar distinto para disfrutar y para apreciar. Esto inicia hace unos años, más a la gestión anterior, se declara a Concordia ciudad exuperiana. Entonces, tomando eso y hablándolo con otros concejales, nosotros quisimos crear un recorrido turístico literario que muestre lugares de Concordia usando la estatua del Principito, porque es un ícono, porque cuenta la historia que Saint-Exupéry, cuando tuvo su accidente en su avión, estuvo viviendo en ese castillo. Entonces uno de hecho, al saber que estuvo con las nenas y después las nombra en parte de sus libros, uno también, vamos a ser realistas, fabula en ciertas cosas y se adueña de eso, pero es hermoso creer de que el libro El Principito nace en Concordia, ¿no? A mí me interesó desde siempre la historia del Castillo San Carlos. Y bueno, y decidí escribir el libro con toda la historia del Castillo San Carlos y con todo lo que ocurrió en torno a esa obra extraordinaria cuando se puso en valor este verdadero palacio. Que por supuesto tiene su origen cuando Edouard de Magie, un francés, llegó con su esposa y su pequeño hijo, llegaron en 1885 y bueno, trasladaron en su barco desde Francia muebles, alfombras, cortinados, cuadros, vajilla, platería, con el propósito de instalar un saladero y levantar, por supuesto, un gran castillo y una infraestructura acorde al establecimiento dedicado a la fabricación de conservas, de velas y jabones. Bueno, este industrial francés, hijo de un banquero muy rico en Francia, decidió construir una réplica del castillo de su padre, ¿no? A 300 metros del río de los Pájaros. Una casona de grandes dimensiones que cubría 1.200 metros cuadrados. Imagínense ustedes lo que era esto, ¿no? Con una planta principal en la parte alta y una accesoria y dependencias de servicio en la parte baja. Este solar provinciano en el noreste de la capital del citrus, donde actualmente se erige orgulloso el Castillo San Carlos, fue el lugar elegido para levantar este verdadero palacio, con 27 ambientes, estatuas, jardines y valiosos cuadros. Y además, la decisión del dueño de casa de dar trabajo a 930 obreros que desarrollaron en el poco tiempo que estuvo en Entre Ríos
todos sus emprendimientos. El casco quedó luego en manos de la familia Fach-Vallon y fue allí, a partir de 1929, donde ocurrió el episodio que terminaría de fundir la suerte del castillo con la de la literatura universal. Antoine de Saint-Exupéry, al frente de la Aeropostal Argentina, cubría con aviones Letecor el trayecto entre Buenos Aires y la Patagonia y también hacia Corrientes y Paraguay. En uno de esos vuelos debió realizar un aterrizaje forzoso cerca del castillo. Una rueda de su avión quedó atascada en una vizcachera. Entre la desorientación del percance aparecieron dos jóvenes montadas a caballo, Eda y Suzanne Fach-Vallon, de 18 y 12 años, que se burlaban en francés de la torpeza del aviador. La sorpresa fue mutua cuando él respondió en el mismo idioma. Esa tarde, las hermanas lo invitaron a conocer el castillo y a sus padres, y así comenzó un vínculo que Saint-Exupéry evocaría después con nostalgia en sus libros, llamando a las hermanas las princesitas argentinas y describiendo aquel lugar como un castillo de leyenda. Para el concordiense, el Castillo San Carlos tiene un significado muy particular. Quizás desde su puesta en valor en el año 2013 no han hecho la visita guiada, pero todos saben, todos tienen algún comentario para hacerte respecto a la historia del lugar. Es realmente algo que nosotros nacimos con las ruinas del castillo y después verlo mejorado y puesto en valor significa muchísimo recuperar ese espacio. Y para el turista, hay turistas que ya llegan sabiendo más o menos con la historia que se van a encontrar, y hay gente que llega porque la excursión les vendió el City Tour por la ciudad y no tienen idea de la historia que van a escuchar dentro de las ruinas del castillo. Para la gente que no sabe, nosotros de generación en generación hemos compartido la historia y ese encuentro único que tuvieron las hijas de la familia Fuchs-Vallon, una familia francesa, Eda y Susana Fuchs-Vallon, que lo sostenemos en el tiempo y que da después esta historia mágica relacionada al Principito, cuando las chicas de 12 y de 18 años tenían la costumbre de cabalgar por el parque, y en una de esas tantas cabalgatas encuentran a un señor de nariz repingada, de casi 2 metros, que caminaba como un oso y que había atascado la rueda de su avioneta en una vizcachera. Gran susto se llevan cuando, por supuesto, que las chicas adolescentes, ellas, se burlan en francés, como diciendo qué tonto no vio la vizcachera. Gran susto se llevan cuando él les contesta en francés. ¿Quién era? Antoine de Saint-Exupéry. Nosotros desde la Cátedra de Francés de la Facultad de Ciencias de la Educación nos presentamos en un proyecto de innovación pedagógica del que tratamos de participar anualmente y lo ganamos. Bueno, ¿qué era ese proyecto de innovación pedagógica? Nosotros propusimos lecturas de Saint-Exupéry, tanto para el francés 2 como el francés 3, de las carreras de comunicación social y de educación de la FCEDU. Y entonces nos pareció interesante completar este trabajo de lectura que puertas adentro del aula, un trabajo áulico, tiene que ver con comprensión lectora, con producción escrita, con comprensión oral. Y bueno, teniendo tan próximo dentro de nuestra provincia una parte viviente, una historia que podíamos ir a recuperar, como fue el accidente que tuvo Saint-Exupéry en Concordia, se nos ocurrió, junto con mis colegas, con Agustina May y con Gisela Rivas, que somos las 3 profesoras de francés, redactar esto. Tuvo muy buena recepción en las autoridades que deciden que sí o no, y así fue que marchamos hacia Concordia.
De aquella estadía, sumada a la experiencia posterior de un accidente en el desierto del Sahara, nacería buena parte de la inspiración del Principito, publicado en Estados Unidos en 1943 y en Francia recién en 1946, 2 años después de que su autor desapareciera en el mar Mediterráneo, cerca de Marsella, el 31 de julio de 1944, mientras sobrevolaba territorio ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. También antes había dejado testimonio de concordia en el capítulo Oasis de Tierra de Hombres, en 1939, y en un artículo periodístico escrito para una revista francesa en 1932. Recién en 1998, un pescador de salmón encontró en el mar una pulsera de plata con el nombre del escritor y de su esposa, y 2 años más tarde, una expedición submarina dio con los restos del avión, hoy exhibidos en el Museo del Aire y del Espacio de París. Vale la pena señalar que el Castillo San Carlos se construyó entre 1886 y 1888, donde cientos de voluntades y brazos de alguna manera acostumbrados al rigor del trabajo esforzado lograron levantar las paredes y transformar el antiguo potrero de los Vica en un punto de referencia inconfundible y distinguido, digamos, ¿no? Donde residió la familia de Maggi y se propagó el proyecto industrial de avanzada con la habilitación del saladero, de la fábrica de extracto, la jabonería, la carpintería, la casa de los peones, con el respectivo anexo de la caballería, la fábrica de latas para conserva de carne y la fábrica de hielo. Bueno, la casona en sí al estilo Luis XV fue construida con materiales europeos y piedra lavada, extraída de la costa del río como revestimiento exterior. El hierro se trasladó desde Inglaterra, la madera de los pisos y los revestimientos desde Alemania, las estufas de mármol de Carrara para la calefacción central desde Italia, mientras que el material refractario, las arañas de cristal, el mobiliario, los cuadros y el revestimiento de terciopelo de las paredes llegaron desde Francia. Todo ese lujo, todo ese esplendor trasladado de Europa a ese rincón hermoso de Entre Ríos, ¿no? Con un moderno sistema de iluminación a gas, de avanzada también para ese tiempo. Todo esto duró mientras permaneció de Maggi. Un domingo de octubre de 1891, de Maggi con su esposa y su hijo se fueron, volvieron a Francia, había fallecido su padre, se venía la distribución de los bienes y el francés eligió volver a su origen. El circuito turístico literario Concordia, cuna del Principito, sí, fue aprobado por unanimidad, tuvo un muy buen consenso, es más, los 2 bloques opositores aportaron muchísimas cosas antes de que se vote, y de hecho el recorrido, que si querés te lo nombro, fue consensuado totalmente con todos los concejales. Bueno, sería la Plaza de las Américas, Viñedos Moulins, el Centro de Convenciones Concordia, el Cementerio Viejo, el Parque Ferré, la Plaza Urquiza, la Plaza España, la Peatonal de Concordia, la Plaza 25, me voy acordando, el Ferrocarril Urquiza, el Parque Mitre, estamos viendo, porque yo había puesto en el final de la Costanera 1 y había puesto otro en la zona verde y en Casa de Piedra, entonces era como que iba a haber 4 en un solo lugar. Entonces estamos viendo de cambiar esta parte de la ordenanza y dejar 2 emblemáticos, porque ahora tenemos la Costanera Nebel, entonces ahí va a haber otro, la Costanera Nebel, en Plaza Sorraquín, por supuesto, en el Naranjal de Pereda, en Hostal del Río y terminando en el Castillo San Carlos. Llegamos a San Carlos, pero con una introducción de consignas previas que habíamos hecho acá en Paraná. ¿En qué consistió esto? Teníamos que, desde francés había consignas que tenían que ver con la producción. Desde audio ellos debían encontrar los puntos importantes para poder fijar lo que se llama la geolocalización,
que es esto de que cuando nosotros vamos a los museos encontramos un QR, lo leemos y o escuchamos un audio o se despliega un video. Bueno, en este caso eran trabajos de audio, entonces los estudiantes debían encontrar el lugar donde se iba a colocar el QR. Y por parte de gráfica, los estudiantes también debían encontrar la inspiración para poder hacer el trabajo final de la cátedra, que era una serie de 3 postales, un sistema de postales, eso es exactamente así, un sistema de postales para poder hacer el trabajo final de gráfica. Hasta acá era lo que teníamos previsto, ¿no? Bueno, vale remarcar que en el Museo del Castillo de San Carlos nos invitaron, o sea, no nos cobraron la entrada porque les parecía muy interesante que estudiantes de UNER pudieran estar recorriendo el lugar para un trabajo posterior. Como podrán imaginar, desde el abandono de Demagí de su castillo, la intervención de la sociedad rural, de la Municipalidad de Concordia y bueno, y cantidad de familias que comenzaron a residir allí en el Castillo San Carlos. Pero ocurrió un hecho. Había llegado a la Argentina en el año 29, comienzo del 29, Antoine de Saint-Exupéry, quien iba a ser el autor de muchos libros, pero fundamentalmente El Principito, ¿no? Ellos vinieron a la Argentina, vino él al frente de la Aeropostal Argentina. Llevaban la correspondencia, hacían el trayecto entre Buenos Aires y la Patagonia, con aquellos la T-25 monomotor de ala alta, ¿no? Después tuvieron los aviones Potter también. Pero digo, qué tremendo era viajar en esos aviones con los vientos patagónicos cada día. Bueno, lo hicieron y le fue muy bien a la Aeroposta, a tal punto que inauguraron el servicio a Corrientes y Paraguay. Y en esa tarea de verificar el recorrido, Antoine de Saint-Exupéry llegó a Concordia. Fue el 27 de octubre de 1929 cuando ese silencio costero se vio aturdido por el sonido de un avión que, a poco de ser divisado por los dueños de casa, aterrizó en un campo lindero. Las niñas, las hijas del matrimonio Fuchs-Ballon, Ada y Susan, montadas en 2 caballos criollos, se acercaron al lugar y en idioma francés comentaron la poca pericia del aviador, que con cara de preocupación observaba el deterioro que había sufrido su unidad al deslizarse una rueda en una vizcachera. Bueno, la respuesta en el mismo idioma por parte del visitante sorprendió a las jóvenes anfitrionas, quienes, superando aquel momento de tensión, digamos, lo invitaron a trasladarse al palacio y conocer a sus padres. Bueno, de esta forma, Antoine de Saint-Exupéry hacía su arribo a tierra entrerriana, iniciando una relación, digamos, plena de aventuras y emociones, que con los años después evocaría con belleza, ¿no es cierto?, en las páginas de sus libros consagrados. Aquella tarde maravillosa para los dueños del castillo, porque llegaba un aviador, un hombre con mucho mundo, aquella tarde también fue un encuentro importante para el autor del Principito, ya que con el tiempo, ya veremos, ese contacto con las niñas Fuchs-Ballon, esa estadía en el castillo, fue inspiración junto con la detención de su avión en el desierto de Sahara para escribir su obra cumbre que publicó en 1943, como fue El Principito. El Castillo San Carlos, mientras tanto, había sufrido su propio calvario. Incendiado en 1938, quedó décadas en el abandono y el saqueo, hasta integrar una gran propiedad municipal de casi 100 hectáreas, hoy área natural protegida. Recién en 2013, tras una consulta popular impulsada desde el municipio, se optó por poner en valor las ruinas antes que reconstruir el edificio completo. El trabajo fue reconocido con un premio nacional, comparable al de las ruinas de San Ignacio en Misiones, y culminó en una noche de octubre de 2013 en la que miles de personas asistieron a un espectáculo inaugural. El castillo es un lugar que tiene su propia magia.
uno ni bien entra, a veces sin empezar a contarles la historia del lugar, la gente ya empieza a hacer preguntas automáticamente, qué pasó y qué demás, y cuando uno trata de ordenarles el relato y contarles cómo realmente es la historia, la gente se queda asombrada, porque muchos no pensaban encontrar semejante construcción con lo que es la historia del lugar. Es la magia, se siente. Nosotros tenemos acá en la ciudad de Concordia un recorrido que se llama Tierra Mágica del Principito. Realmente lo es. Es un lugar que es mágico. La idea de la película un poco siempre la tuve en la cabeza, casi te diría, desde que empecé a hacer cine, porque detrás de San Carlos y detrás de la historia del castillo siempre había muchas historias, primero involucradas con mi propia infancia, con mi propia adolescencia, un lugar que era un poco mágico para todos los concordienses, ¿no? Donde compartíamos lugares con amigos, con familia, pasábamos ahí tiempos después de cuando salíamos de bailar, cuando los fines de semana. Había muchas historias que en realidad tenían mucho que ver con la oralidad, con la transmisión oral de algo que no tenía mucho sustento en investigaciones ni literarias ni científicas. Y un poco todo lo que sucedía en torno a esa leyenda, a esa mitología, me fue como fue alimentando un poco esa necesidad de que en algún momento contar de alguna manera algo. A mediados de los 90, un colega y amigo ya fallecido, Danilo Laviña, había hecho un documental, una película en realidad de media hora, un mediometraje, se llamó Oasis, seguramente escucharon hablar de esa peli. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él cuando empecé a hacer cine, fines de la década del 2010, 2009, 2010, y hablar mucho con él sobre eso. Él era un apasionado un poco de la historia de San Carlos, y siempre me contaba que tenía ganas de avanzar con el proyecto, de que se había quedado un poquito inconclusa su idea, ¿no? De filmar en Francia, de contar un poco la parte de la familia de Saint-Exupéry. Y 2 años después muere Danilo, y yo de alguna manera sentí que había una oportunidad ahí de decir, bueno, avanzar un poco con ese legado de alguna manera, ¿no? Que él tenía ganas de concluir. Hemos hablado de Saint-Exupéry y vale la pena señalar que durante su estada en Buenos Aires había conocido a Consuelo Suncín, una salvadoreña, y se había casado con ella, ¿no? Bueno, y después se fue de la Argentina con su compañera el 1 de febrero de 1931, ¿eh? Se alejó de nuestro país. Quien iba a publicar poco tiempo después Vuelo Nocturno, un bellísimo libro que hemos disfrutado mucho, y también Tierra de Hombres, que vio la luz en 1939. Hay un capítulo, Oasis, donde habla precisamente de las niñas, de las princesitas, de este cuento de hadas que fue para él llegar a sobrevolar los montes, como dice, y de pronto descubrir San Carlos, un castillo de leyenda. De allí el título que yo le di a mi libro, ¿no? Lo importante es que en 1942 editó Piloto de Guerra, y finalmente en 1943 vio la luz El Principito, que se publicó originalmente en los Estados Unidos. Miren qué curiosidad, ¿no? En Francia se editó en 1946, es decir, 2 años después de la muerte del autor. Con 43 años, Antoine de Saint-Exupéry se integró a las fuerzas francesas libres, así se llamaban, durante la Segunda Guerra Mundial, y desapareció en el mar Mediterráneo cerca de Marsella el 31 de julio de 1944, cuando observaba el movimiento de tropas alemanas. En 1900 pasaron los años, por supuesto, es decir, pasaron muchos años sin saber nada de lo que había sido la vida de Exupéry, de su avión, no se sabía nada. Pero en 1998 un pescador de salmón descubrió una pulsera de plata que tenía grabado el nombre del escritor y de su esposa. Bueno, 2 años más tarde se movilizó el gobierno de Francia, dijo allí pueden estar los restos, y el buzo Lux Van Rel en el transcurso de una expedición submarina
encontró los restos del avión, que desde el 2004 se exponen en París en el Museo del Aire y del Espacio. Concluía allí esa etapa de averiguaciones, de investigación, que llevó a descubrir los restos de Saint-Exupéry y de su avión, que habían sido hundidos por los alemanes en aquella infausta jornada de 1944. Volvimos, tuvimos unas instancias de exposición de varios trabajos. La gente de audio grabó los audios que con el QR luego se iban a abrir. A partir de que se lea el QR se activan. En esos audios hubo bastante participación de la lengua extranjera francés. Los estudiantes leían párrafos de algunos libros de Saint-Exupéry o hacían referencia a su investigación, ¿verdad? Y con la participación del francés. Y para la confección del sistema de postales, la consigna fue pensar qué diría o qué sentiría hoy el Principito en este mundo tan digital. Las producciones fueron fantásticas y es aquí cuando los docentes decimos que uno lanza una consigna y no sabe dónde termina, como lo dije hace un ratito, porque las producciones fueron fantásticas. Fantásticas a tal punto que cuando nosotros vimos este trabajo de producción tan hermoso, tanto de lo de audio como lo de gráfica, un detalle, en las postales los textos estaban en francés. Así que eso también fue un trabajo grande porque de repente uno piensa algo en su lengua materna y no es lo mismo traducir. Así que fue un trabajo de interpretación importante. Ese trabajo se expuso acá, en Paraná, en la facultad nuestra, en la sede en el patio, que está muy lindo, un nuevo Zoom que hay en la Facultad de Ciencias de la Educación, que se entra por la Alameda de la Federación. Se hizo la exposición y dijimos, esto acá no puede quedar. Así que es como que hicimos una segunda versión de nuestro proyecto de innovación pedagógica y hablamos con la dirección del museo en San Carlos. Silvina nos dijo, métanle para adelante, así que bueno, pedimos acá en UNER la posibilidad de que llevaran nuestro material para ser expuesto allá. La cuestión es que hicimos un montón de mandaditos de un lado y del otro y con la mejor buena voluntad, un chofer de nuestra facultad, con el auto de la facultad, llevó a 2 estudiantes para poder montar la muestra allá. Así que durante todo el verano, la muestra, las producciones de los estudiantes de comunicación social fueron expuestos en el Castillo de San Carlos y en cada sitio donde debía ir fueron pegados los QRs para que el público pueda escuchar las producciones realizadas acá. Ese fue nuestro proyecto. En el 2014 se había puesto en marcha el proceso de restauración del castillo, que había estado, bueno, que se había incendiado, conocen un poco esa historia, que estaba en ruinas desde hacía muchísimos años, un poco abandonado también. Y esa puesta en valor, esa puesta en marcha y ver ese proceso de restauración un poco me alimentó ese deseo que había estado ahí siempre dando vueltas. Entonces comenzamos a desarrollar el proyecto, que en principio iba a ser un documental pequeño sobre ese proceso de restauración, pero en el proceso de investigación se empezaron a abrir muchas líneas, ¿no? Primero, entender un poquito la mística de ese lugar, de lo que implicaba San Carlos y la mitología de ese lugar para los concordienses y demás. Pero yo hasta ahí sentía que había algo que estaba bueno, pero tenía que encontrar un poco el corazón de la película, ¿no? Que la proyecte, le dé universalidad, trama para hacer una película. Ahí conocí a Silvina Molina, que un poco me habilitó mucho material sobre la historia de la familia de Maggi, que fueron los constructores del palacio, de la familia Fuchs.
que había recibido a Saint-Exupéry entre el 29 y el 30. Conocí un poco la historia del legado que había tenido Saint-Exupéry en la ciudad y en esa familia, el vínculo que había tenido con las chicas. Y un poco ahí empecé a encontrar que en ese vínculo de Saint-Ex con Eda y Susan Fuchs estaba un poco el corazón, no solo de Oasis, que era el cuento que él había escrito tiempo después de estar en Concordia y que había formado parte de ese hermoso libro que es Tierra de Hombres, sino también un poco la idea que me gustaba, como en donde me gustaba indagar. Pero hasta ahí tampoco entendía que había algo original todavía en la película, o sea que estaba bueno, pero quería encontrar un poquito el corazón. El castillo de San Carlos se convirtió en el mayor atractivo turístico de Concordia y en un emblema de identidad para varias generaciones de concordienses que lo recuerdan como escenario de juegos de infancia y hoy lo redescubren con sus propios hijos y nietos. Recibe visitas guiadas todos los días del año, con propuestas que van desde recorridos tradicionales hasta itinerarios temáticos dedicados especialmente a los admiradores de Saint-Exupéry, que reconstruyen su paso por el lugar a través de aquellos textos y de la historia de las hermanas Fach-Vallon. El vínculo con el escritor se volvió, además, parte de las políticas culturales de la ciudad. Un circuito turístico literario declarado por unanimidad recorre distintos puntos emblemáticos y culmina en el castillo, mientras que la estatua El Principito y su asteroide, obra de la escultora paranaense Amanda Mayor, nacida de un proyecto educativo escolar, llegó a integrar una selección de imágenes reconocidas internacionalmente sobre el personaje. El Castillo de San Carlos es el mayor atractivo turístico que tiene nuestra ciudad, que tiene una historia muy bonita para contar, una cuestión mágica, y está dentro de una gran propiedad que pertenece a la Municipalidad de Concordia desde el año 1929, que originalmente se transformó en un parque público, es un gran espacio público verde, y que actualmente a través de nuevas ordenanzas y reglamentaciones se define esas 98 hectáreas como una área natural protegida. Así que siempre en la práctica nosotros tratamos de consensuar y de tratar de mostrar el mayor atractivo turístico de la ciudad, pero también conservar esa gran biodiversidad que tiene el Parque San Carlos. Esa estatua se llama el Principito y su asteroide, es un monumento, y esa estatua surgió a partir de un grupo de docentes y estudiantes de una escuela de la ciudad de Paraná. Esa escuela se llama República de Entre Ríos, número 161, que vino con su docente llamada Inés, que le encantó la visita guiada. En aquel momento no estaba todavía realizada la puesta en valor y consolidación de las ruinas, y le gustó tanto la visita y le gustó tanto esto de pensar en Antoine de Saint-Exupéry en relación a San Carlos y en relación a Concordia, que trabajó con sus estudiantes de un año para el otro en un proyecto institucional que tenía que ver con un proyecto trabajado con la educación en valores, y convocó a la comunidad educativa, y la comunidad educativa contrató a una escultora de Paraná llamada Amanda Mayor, ya fallecida, que hizo la escultura del Principito, que se llama el monumento El Principito su asteroide, donde está el Principito, y abajo está el mundo con todos los elementos del cuento. Y que hace unos años atrás fue elegida como una de las fotos o las imágenes más bonitas que hay en el mundo sobre el Principito, y publicada en la revista súper conocida a nivel mundial, que es National Geographic. Para nosotros también es algo súper bonito, y este monumento es el hito, es el punto de referencia que nosotros tenemos para vincular al Castillo de San Carlos con Antoine de Saint-Exupéry. San Carlos, sin duda, es un lugar mágico. Sin lugar a dudas, despiertan, ya sean en los turistas o inclusive en el concordiense, que quizás
lo conoce por fuera, porque nunca lo visitó, haciendo la visita guiada. Y cuando la conoce, te dice, no puedo creer que vivo hace 40, 50 años en Concordia y no conocía la historia realmente como era. Es transformador hacer la visita guiada y conocer el Castillo San Carlos. Tiene una magia única, y con todo su entorno encima, con ese parque tan lindo que tiene alrededor, sí, definitivamente el Castillo de San Carlos es un lugar mágico. Lo interesante de la visita del autor del Principito a Concordia, al Castillo San Carlos, nos llevan a consultar documentos, como lo hemos hecho para escribir el libro, testimonios orales, bellas metáforas, ¿no?, que aparecen en las páginas del libro más difundido. Bueno, esto nos lleva a pensar que el paso fugaz de Saint-Exupéry por el Castillo San Carlos no solo gravitó en su manera de interpretar la vida y los sueños, sino que además resultó una colorida fuente de inspiración, digamos, ¿no?, para el autor, que lamentablemente no pudo comprobar el éxito que tendría su obra. La obra apareció en Estados Unidos en el 43, apareció El Principito, y él murió en el 44. No pudo dimensionar el eco en el mundo que iba a tener su trabajo. Bueno, como en las tardes del Palacio, junto a Eda y Susan Fuchs-Ballon, en la Loma Alta de Concordia, aparecen El Principito, zorros que hablan, volcanes, flores con sentimientos, presentadas en un lenguaje sencillo, con reflexiones y enseñanzas que siempre apuntan a la justa valoración del sacrificio y el amor, ¿no? Nos quedamos con esto, esta fábula mítica editada en más de 300 lenguas y dialectos, ¿no?, que fue traducida al español en la Argentina por Bonifacio del Carril, y a partir, como decimos, de 1951 se analiza cada uno de los capítulos, digamos, que integran este verdadero relato filosófico, donde siempre se plantea en cada página un interrogante, ¿no?, sobre la relación del ser humano con el mundo. Esto nos dejó Saint-Exupéry en El Principito, la relación del ser humano con el mundo. El recorrido es muy lindo. En mi idea loca, cuando escribimos esto con un ciudadano también de Concordia que colabora muchísimo, era también que cuando lleguen al castillo los reciban las niñas vestidas de época a los turistas. Y la gente lo tomó muy bien, porque me acuerdo que cuando lo fui a explicar a una radio, me llamó un panadero y iba a implementar galletitas con la formita del Principito. Después hay, por ejemplo, muchos emprendedores que empezaron a hacer bolsas con la figura del Principito, tacitas con la figura del Principito, el gorrito. El otro día me dijeron, ¿te gusta esta remera? Yo dije, sí, está buenísima. Y bueno, quedaron en que me la iban a traer de regalo al consejo, así que estoy esperando. Y es una remera que dice, bienvenidos a Concordia, cuna del Principito, y está el Principito abajo, que me encantó. Así que bueno, la gente vio como una oportunidad no solo turística, sino de emprender, de inventar cuestiones. Por ejemplo, el que tiene una traffic, decir, che, yo puedo hacer el recorrido con la gente que viene de afuera, bueno, y todas esas cosas. Yo te digo la verdad, ya estoy re ansiosa. Empezar a hacer las bases en las ciudades en los lugares que elegimos. Y bueno, pero viste que todo es cuestión, todo lleva su tiempo, y bueno, Concordia hoy está atravesando otras cuestiones. La historia también atravesó el cine y la universidad, con rodajes en Concordia, Buenos Aires y distintos puntos de Francia vinculados a la infancia del escritor. De ese proceso surgió un libro que profundiza en la etapa del escritor como responsable de las rutas aéreas de la Aeropostal en la Patagonia. Más recientemente, Cátedras Universitarias de Paraná sumaron un capítulo nuevo. Estudiantes de comunicación social trabajaron junto al Museo del Castillo en producciones en francés, inspiradas en la obra del escritor. Y un poco la película está construida así, con distintas capas. Está la capa de
de la estadía muy poco documentada de Antoine en Concordia. Está la capa de los audios y las cartas que se envían con Renoir. Está la capa de la película de Danilo y de la película que hicieron el jefe de la compañía aeropostal francesa en los 60, Didier Dorat, que llegó a Argentina y hizo un documental sobre todo el recorrido que había hecho Saint-Exupéry por Latinoamérica como jefe de la compañía aeropostal francesa, que es un poco por el motivo por el que llegó a Argentina. Y eso lo cuenta también un documental de la televisión francesa y que incorporo también en la película. La capa un poco de todas las obras que se han hecho sobre esta figura y este libro a lo largo de la historia y también en la región. Y una película que yo invento también dentro del documental, que también un poco es como la mirada del autor mía, pero también es la mirada de Saint-Exupéry, que filmamos en Super 8 y que justamente utilizamos el proceso de restauración del castillo para filmar en algunas partes como si fuese como emulando un 1930 también, y que son como una especie de falso documental, por decirlo de alguna manera, también que la película tiene. Entonces tiene un poco de eso la peli, tiene mitología, tiene algo de cinefilia, tiene algo de inspiración, ¿no? Literaria, o retrato de cómo se construye la inspiración literaria. Y también el retrato de un hombre que para mí es fundamental de la modernidad, ¿no? En la literatura. Poco conocida su literatura, quizás, porque bueno, su rol como piloto y su libro más vendido, probablemente después de la Biblia, el libro más vendido y más leído en la historia universal, ¿no? Lo convirtieron un poco en eso, pero tiene una obra muy vasta, muy profunda, con libros como Vuelo Nocturno, Piloto de Guerra, que son como muy profundos y más oscuros también, ¿no? Que El Principito. Eso también me interesaba también como retrato, ¿no? Un tipo que fue escritor, pero también fue probablemente el Messi de la aviación, ¿no? Para esa época, pensemos 1930, 1920, subirse un avión, que era un lata de sardines, atravesar los continentes era algo muy arriesgado y eran tipos muy valiosos, muy admirados también por los hombres, y sus contradicciones también. Así que bueno, es un poco todo eso la película. Para nosotros es un orgullo porque pensando que todo esto surge desde la lengua extranjera, una lengua extranjera que no es hegemónica, claramente, y que hayamos llegado a tal punto donde también para el estudiante es importante darse cuenta que ya está empezando a ser comunicador. O sea, no hace falta recibirse y desde el aula surgen estas producciones y bueno, para nosotros es hermoso. Y también es muy hermoso poder trabajar intercátedra con los colegas de otras cátedras, porque la lengua extranjera que se enseña en la Facultad de Ciencias de la Educación no es la que uno puede aprender en una alianza francesa, por ejemplo, es específica, es con fines específicos. Entonces eso está buenísimo también. La película fue financiada por el Instituto de Cine Nacional, obviamente. Es muy difícil hacer cine en Argentina sin apoyo del instituto. Es casi imposible, sobre todo hacer cine independiente, cine autoral, cine con una mirada, cine regional, cine desde las provincias. Entonces el instituto fue fundamental. También tuvimos apoyo de la provincia de Entre Ríos, tuvimos apoyo de la Municipalidad de Concordia, tuvimos coproductores en Argentina, tuvimos coproductores en Francia también, los que nos permitió viajar y filmar parte de la película allá, y fue hermoso porque tuvimos apoyo de la familia, de los sobrinos, nietos de Antoine, que en ese momento no les perdí el rastro, pero ellos son originarios de la región de Agué, de San Rafael, del sur de Francia, sobre la costa del Mediterráneo. Entonces imagínate, nos recibieron ahí 2 o 3 días, filmamos ahí con la familia,
que es una familia de la nobleza francesa, pero con mucha apertura y con mucha amabilidad. Nos recibieron, nos invitaron a participar un poco de sus vidas. Los filmamos en su cotidianidad. Después pudimos viajar a Lyon, a la ciudad de la infancia de Antoine, y a Saint-Maurice, muy cerca de Lyon, donde está la casa de su infancia, que es un poco, es como un museo, pero en ese momento al menos estaban ellos en la discusión de qué hacer con la casa, que es una casona que se mantiene muy en pie y también hermosa ahí en las afueras. Y después en la última etapa filmamos algunas cositas también en París, con lo cual para nosotros fue un equipo muy chiquito. Viajamos, creo que éramos tres: el director de fotografía, un asistente de dirección, bilingüe por supuesto, conmigo, y allá tuvimos un productor y sonidista francés que nos movíamos en un auto durante casi 10 días. Y bueno, tenemos obviamente un recuerdo hermoso de ese proceso. En París también fue parte del trabajo de investigación que hicimos. Recuperamos parte del archivo de Air France, los derechos de Gallimard para utilizar los audios que te contaba al principio, que fue muy, muy importante también utilizarlos. Pero bueno, sí, obviamente, como todas mis películas, tuvieron apoyo del instituto, apoyo de la provincia, coproducciones, y un poco como estamos acostumbrados a hacer cine acá en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo también, ¿no? En ese momento todavía las plataformas no tenían el peso que tienen hoy. El trabajo que se realizó para poner en valor las ruinas del castillo fue extraordinario, como fue importante también la decisión de hacer esta obra. Me contaba Gustavo Bordet, que en ese momento era intendente de Concordia, que él decidió consultar a la ciudadanía para ver qué hacer, si se completaba lo que faltaba del castillo, se hacía otra obra o se ponía en valor. Y la gente mayoritariamente eligió esta opción, poner en valor las ruinas, que bueno, se trabajó con mucha seriedad. Los arquitectos, toda la gente que trabajó mereció incluso un premio nacional similar al que recibieron las ruinas de San Ignacio, cuando se puso en valor ese legado jesuita en Misiones, ¿no? Bueno, este legado francés en Concordia también mereció un premio nacional. El trabajo fue muy bueno. Se rescataron muchas cosas muy valiosas para contar la otra historia del Castillo San Carlos, con los saqueos, con el incendio del año 38 y con todo lo que fue la decisión de un pueblo de no perder ese lugar tan lleno, un lugar patrimonial tan lleno de cultura y de historias. ¿Qué ocurrió? Se trabajó muy bien y llegó el día de inaugurar la puesta en valor del Castillo San Carlos. Y como nosotros decimos, todas las estrellas del cielo montielero se asomaron para derramar el perfume de eternidad sobre las ruinas recuperadas. Fue el 12 de octubre del 2013 cuando más de 15.000 personas disfrutaron de un gran espectáculo inaugural, guardando naturalmente en sus retinas y en sus corazones sensibles todos los colores de la alegría. Las luces artificiales cubriendo las fachadas del edificio y la voz del actor y director Marcelo de Montebecker con el relato del cuadro argumental Las Princesitas, ya que hablábamos de Susan y Edan Ballon, ¿no? Y lograron emocionar a la concurrencia y despertar los primeros aplausos de la primavera. Y si algo faltaba para coronar la vuelta a la vida del Parque San Carlos, se contó con la presencia de Iñaki Urlesaga, con 30 artistas en escenas, con un maravilloso despliegue tanguero. Hasta allí la crónica que hacemos de ese acto inaugural, de la puesta en valor de las ruinas del Castillo San Carlos. Siempre lleno de misterios, siempre hay algo, hay un nuevo aporte, un nuevo testimonio. Nosotros en el libro pudimos recoger muchos documentos y por supuesto muchos testimonios de quienes han trabajado en la recuperación del Castillo San Carlos, que sin lugar a dudas sigue siendo misterioso y hermoso. Nunca tuve la intención de que el documental respondiera a preguntas más de índole documental o periodístico o científico, ¿no? Siempre me interesó más como seguir alimentando el mito.
en torno a ese lugar y a las historias un poco que rodean ese lugar. Me parece que es un poco lo que nos vuelve más humanos, ¿no? Seguir alimentándolo de alguna manera. Es lo más rico y me parece lo que habilita también la multiplicidad de lecturas. Por supuesto que encontré algunas respuestas de esa índole, algunas me las guardé, porque, bueno, también un poco tiene que ver con que a veces ir en contra de la ola del mito me parece que desde el lugar de la ciencia a veces mucho sentido no tiene, ¿no? Es más lindo contribuir a la fantasía. Fue parte de algunas discusiones que hemos tenido, pero incluso con Silvina Molina, pero me parece mucho más enriquecedor y más hermoso todo lo que siempre pasó en torno a eso, y que al mismo tiempo es un lugar que sigue despertando ese interés, ¿no? Muchas veces a lo largo de los últimos 10 años, mucha gente que ve la película le da muchas ganas de visitar el lugar y viajan y después me escriben o se encuentran con la película estando allá. Yo tengo mi casa en Concordia, ahora vivo en Buenos Aires y tengo un póster de la película ahí en mi casa, entonces mucha gente que va a mi casa me escribe, ve la película y va al castillo. Bueno, son como pequeñas cositas que van como armando la circularidad, ¿no? Que tiene ese lugar, que es muy, muy magnético. Yo cada vez que voy a Concordia, una de las primeras cosas que hago es ir a San Carlos, esas 100 hectáreas ahí, que hay un silencio que creo que no se respira en ningún otro lugar de la ciudad, que tuvo un montón de historia. Ahí se corrió, por ejemplo, vos seguramente lo sabés, pero se corrió el turismo pista, o el turismo carretera, uno de los dos, en la década del 60, se habían armado las calles circulares. Durante muchos años los autos tenían permitido dar vueltas por ahí. Hubo un boliche que fue parte de mi adolescencia, una disco que fue el Hostal del Río, donde íbamos de noche. Bueno, hoy es medio que se ha protegido un poco ese lugar y puedes ir a caminarlo, transitarlo. Y la gente sigue eligiendo la oralidad y seguir creyendo un poco en esas historias. Y yo creo que más allá de que sigamos, creo que escribiendo, haciendo películas y contando y tratando de armar como observatorios sobre el lugar, que me parece muy importante, ha quedado en el imaginario todas las historias que me parece que confluyen y que son parte, me parece, ya de la idiosincrasia del pueblo. Y eso me parece que es maravilloso. Casi un siglo después de aquel aterrizaje de emergencia, el Castillo San Carlos sigue funcionando como un lugar que mezcla documento e imaginación, historia comprobable y leyenda transmitida de boca en boca. Entre las piedras recuperadas, los relatos familiares y la literatura universal que allí encontró una de sus fuentes, Concordia sostiene, con orgullo y con cierto misterio, la certeza de haber sido cuna de una de las historias más leídas del mundo.